Hola profe, soy Daniel y vengo con el tercer y último ejercicio del parcial 2. Él nos dice que en coordenadas cilíndricas con r, θ y z, definidas por x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ y z igual a z, la ecuación de Laplace en estas coordenadas tiene esta forma de aquí. En la parte A nos dice que obtengamos las ecuaciones diferenciales que se van a obtener al separar variables usando u de r θ z igual a r de r, θ de θ y z de z. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la segunda derivada de u con respecto de r, la primera, la segunda de u con respecto de θ y la segunda de u con respecto de z. Entonces vamos a tener que u de r es igual a r', θ, z, y la segunda va a quedar r2', θ, z. La segunda de θ va a quedar r, segunda derivada de θ por z, y la segunda de z va a ser r, θ, segunda derivada de z. Ahora vamos a sustituir esto en nuestra ecuación de Laplace. Vamos a tener r2', θ, z más 1 entre r, r', θ, z más 1 entre r al cuadrado, r, θ, z más r, θ, segunda derivada de z igual a 0. Luego, como estas soluciones de estas funciones deberían ser no triviales, podemos dividir toda esta ecuación entre r, θ, z. Y nos quedaría de esta manera. 1 entre r, y que r' entre r, más 1 entre r cuadrado de θ, más z2' entre z igual a 0. Podemos pasar este z hacia este lado restando y obtendríamos lo siguiente. Lo siento si escucha música, los vecinos tienen fiesta. Y aquí z. Y bien, veamos que de este lado este término solo depende de r y de θ, y de este lado solamente depende de z. Para que eso sea posible, debemos poder igualar esto a una constante arbitraria que vamos a llamar menos lambda cuadrado. Y despejando de aquí, podemos obtener dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera puede ser la de z, va a dar z, segunda derivada de z, menos lambda al cuadrado z igual a 0. Y bien, obtenemos la primera ecuación diferencial ordinaria que deberíamos resolver para resolver un problema de coordenadas cilíndricas. La segunda ecuación nos quedaría de la siguiente manera. R2' r más 1 entre r, r', r igual a menos lambda al cuadrado menos 1 entre r al cuadrado, θ2' entre θ. Como habíamos visto en el caso anterior, nuevamente este lado solo depende de r y este lado solo depende de θ. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a una constante que podemos llamar nu cuadrado.
nu cuadrado, no 2', perdón, nu cuadrado. Y bueno, de aquí nuevamente se obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias que podemos escribir como, para ver, esto lo podemos reescribir un poco. Vamos a multiplicar toda la ecuación por r al cuadrado, por este r al cuadrado, y vamos a pasar este menos lambda al cuadrado hacia el lado izquierdo. Nos va a quedar r al cuadrado, r2' r más r sobre r menos, más r al cuadrado lambda al cuadrado igual a θ' menos θ2' entre θ igual a nu cuadrado. La constante queda igual. Y ahora sí obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera puede ser la de θ, que nos va a quedar segunda derivada de θ más nu cuadrado θ igual a 0. Y la otra, la de r, nos va a quedar r al cuadrado, no es ese r minúsculo al cuadrado por r2' más r' más, aquí multiplicamos por r, dividimos entre r, pasamos el r para este lado y podemos sacar un factor común. Nos va a quedar r minúscula lambda al cuadrado menos mu cuadrado igual a 0. Y bien, de esta manera obtenemos nuestras tres ecuaciones que debemos resolver. Dos son estas y la otra la habíamos obtenido aquí arriba, que es la de z, donde lambda al cuadrado y mu cuadrado son dos constantes que, usando las condiciones que se den al problema, se deben hallar. Además, este ejercicio tiene una parte B. En la parte B nos dicen que si nuestra función u de r θ z es independiente de z, la ecuación de r, esta ecuación, se va a transformar en r al cuadrado r2' más r aquí, más lambda al cuadrado r al cuadrado por r igual a 0. Además, la ecuación de θ no va a aparecer y la de z se va a mantener igual. Eso es lo que nos dice la parte B y quería que lo comprobemos. Entonces, si la función es independiente de θ, cuando hagamos las derivadas de u con respecto a θ, como no depende, entonces vamos a tener que son iguales a 0. Si recordamos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, teníamos que era esta, más 1 entre r al cuadrado u θ más u z igual a 0. Pero ya estamos viendo que la segunda derivada de u con respecto a θ es 0, por lo tanto este término se anula y lo que tendríamos que resolver es urr más 1 entre r r más uz z igual a 0. Y al aplicar separación de variables, ahora tendríamos una función que solamente depende de r y de z, que sería una función r de r por una z de z. Si sustituimos este u en la ecuación en derivadas parciales, vamos a obtener r2' z más 1 entre r z más
R Z2' igual a 0. Y bien, si aquí acomodamos, obtenemos que R de R entre R más 1 entre R de R es igual a menos Z2' entre Z. Eso lo hacemos pasando este término para este lado, que queda restando. Luego sacamos un factor común aquí de Z. Ese Z lo pasamos dividiendo para acá. Y el R que había quedado de este lado lo pasamos dividiendo para este otro lado. Y obtenemos que... Se me acaba de borrar todo otra vez. Ya lo reescribo. Más 1 entre R es igual a menos Z entre Z. Como les decía, como este lado de aquí solamente depende de R y este lado solamente depende de Z, podemos igualar esto a una constante que se puede llamar menos lambda cuadrado. Y de aquí obtendríamos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera sería la de Z igual a menos lambda cuadrado Z igual a 0. Fíjense que es exactamente la misma ecuación que se había obtenido en la parte A. Y la de R podemos multiplicar por R al cuadrado ambos lados y nos quedaría de la siguiente manera: R' más lambda al cuadrado R igual a 0. Y esta es justamente la ecuación que queríamos demostrar. Y bien, queda así resuelto este problema. Muchas gracias, saludos.